Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente aquí desde la Iglesia Latina, buscando la gloria de Dios, desde Warren, Ohio. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, latinos, hispanos. Que la paz y la gloria de Dios esté con ustedes. Es un verdadero honor y placer compartir la palabra con ustedes. Hoy le estaremos dando continuidad al mensaje que le traímos la semana pasada acerca de la oración del cristiano y qué es lo que caracteriza al cristiano, qué es lo que nos diferencia. Quisiera abrir en oración. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, venimos ante ti, ante tu trono de gracia nuevamente, Padre, para darte gracias por este día, para darte gracias por regalarnos un día más de tu creación, para darte gracias por todas las cosas buenas, Padre, para darte gracias porque tienes un propósito y un plan detrás de cada evento en nuestras vidas, para darte gracias por mis hermanos y hermanas que nos escuchan, para pedirte, Padre, un mar de bendiciones para ellos, Padre, un mar, Padre, de restauración de vida, de salud, para un mar de restauración de hogar, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres el Dios que escucha. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor. El Dios que todo lo puede, el Dios que promete y cumple, Padre. Venimos ante ti con la promesa que tú nos haces en la palabra, Padre. Que todo lo que pidamos en fe lo recibiremos. Que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo lo recibiremos. Te pido en el nombre de Cristo por mis hermanas y hermanos. Reclamo la sangre de Cristo para mis hermanos en estos momentos y hermanas. Reclamo la sangre de Cristo sobre sus problemas, sobre sus preocupaciones. Padre, te traigo todos sus problemas ante ti, Padre, para que tú seas el que restaures, el que arregle, Padre, y el que sane lo que necesite ser sanado y salvo, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, paz para el pueblo de Israel y misericordia, Padre. Te pedimos por la comunidad mundial. Te pedimos que pongas un alto a la pandemia, Señor. Te pedimos por los presidentes de los países. Te pedimos por paz, Padre. Te pedimos porque pongas las decisiones correctas en la mente de ellos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por ser el Dios que eres, por ser tan bueno, por escuchar y responder nuestras oraciones, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, quisiera comenzar esta tarde por esta escritura que me llama la atención cuando estaba preparando nuevamente, dándole continuidad a este mensaje. Y es en 2 Corintios 5:7, que dice que por fe andamos, no por vista. En esta escritura se demuestra la naturaleza de la única clase de fe acepta a Dios. Que la fe que triunfa, la fe es la que triunfa en la peor de las circunstancias. Es la fe que cree en las realidades espirituales. Lleva la justicia, busca a Dios. La fe es salvación. La fe es la clave. La fe es la puerta que debemos cruzar para triunfar. La fe es lo que nos mantiene vivos. La fe es lo que nos da esa confianza y esa relación con Dios nuestro Señor. La fe es una palabra muy corta en nuestra lengua española, sencilla de pronunciar, pero tan difícil de encontrarle una definición capaz de describir todo lo que esto implica. Lejos de hacer referencia a una creencia religiosa, la fe expresa una fuerte convicción que trasciende más allá de esta vida, que nos proyecta la eternidad y que está fundamentada en las enseñanzas y obras de nuestro Señor y Creador. La fe es la seguridad de nuestra salvación. La fe es salvación. La fe es lo que nos mantiene de pie, es lo que nos da ánimo a continuar el camino, que descansa no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Cristo, Dios dio a su Hijo único por nosotros los pecadores. Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz. Cristo pagó el precio de esa enfermedad que usted padece, hermano.
La fe con la que usted ore, la fe con la que usted pida, le dará la sanidad que necesita. Hay que pedirle a Dios y hay que pedirle a Dios con fe. Por lo menos con la fe del tamaño de una mostaza, que esa fe moverá montaña, que esa fe sanará un cáncer, que esa fe sanará el COVID. La fe es la esperanza que abraza al pecador, arrepentido que huye del infierno. La fe es la que nos aparta del pecado. La fe es la que nos aparta del mal camino, de no desviarnos y de estar enfocados en Dios. La fe es la llave que nos abre la puerta a la familia de Dios y por la cual heredamos grandes promesas. Dios es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Y es el Dios que cierra puertas que nadie puede abrir. Las puertas que Dios abre, no hay ser humano que las cierre, porque esas son puertas firmes y seguras. Y Dios a veces nos cierra puertas y a veces nos quejamos y miramos para atrás. ¿Por qué nos pasó esto, Señor? Pero cuando un día miramos para atrás, decimos, gracias, Padre, porque no, me quitaste eso de arriba. Gracias, Padre, porque al final me di cuenta de que me convenía salir de esa relación. Al final me di cuenta de que esa amistad no era buena. Y por eso es que somos herederos de esas grandes promesas, como dice aquí la palabra. La fe es la virtud celestial que nos diferencia a nosotros de los demás. Esa fe que nosotros tenemos. La fe es contada en las 9 características del fruto del Espíritu, que deben caracterizar el carácter de un verdadero cristiano. Es considerada un arma defensiva en la armadura del cristiano y presenta, es un escudo. O sea, la fe es con lo que nosotros vamos a la batalla. Nosotros los cristianos no necesitamos ir a la batalla con palabras ofensivas, ni necesitamos molestarnos. Solo tenemos que doblar rodillas y venir ante Dios y poner nuestros problemas ante Dios. Dice la palabra que no te preocupes por lo que te hace mal, que Dios le cobrará. Por lo tanto, no nos preocupemos, nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Nosotros tenemos que solo traer nuestros problemas ante Dios, que Él se encarga. Dice Dios que la batalla es de Él, que nuestros problemas son sus problemas. O sea que es un arma defensiva en la armadura del cristiano y representa el escudo con el cual podemos apagar todos los dardos del enemigo. La fe constituye un regalo de Dios. Con la fe es con lo que nosotros nos escudamos. Con la fe es con lo que nosotros apagamos los dardos del enemigo, la lengua del enemigo, las malas intenciones, con nuestra fe, con nuestra humildad. Porque eso es a lo que Dios nos llama. La fe es el primer paso. Incluso cuando no se ve toda la escalera, significa que aunque no puedas ver dónde vas, sigues moviéndote. O sea, aunque nosotros no sepamos dónde vamos, aunque nosotros no sepamos el plan de Dios, debemos seguir moviéndonos, porque por fe los israelitas pasaron el Mar Rojo en tierra seca, el río Jordán en tierra seca, y todavía hay testimonio de lo que sucedió ese día en el río Jordán. Hay 12 piedras, el memorial de las 12 piedras que Dios mandó a recoger del río para que las generaciones futuras supieran lo que Dios hizo con su pueblo. La fe es salvación, abraza al pecador, es la llave, abre puertas a la familia de Dios, es una virtud celestial, nos diferencia, está contada entre las 9 características de los frutos del Espíritu, es un arma defensiva, es un escudo y es un regalo de Dios.
regalo de Dios. Vamos a ver la fe de los patriarcas. En Hebreos 11, 1, 3, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque fue un hombre justo, porque fue un hombre limpio, humilde. La fe es la necesidad del momento, hermanos. Las tentaciones que enfrentamos son únicas y ni siquiera tan severas como las que otros han soportado. Con valentía y el ejemplo conmovedor de la fe bajo prueba fortalecerá nuestra determinación de ser igualmente dignos de la aprobación de Dios. En realidad, de las promesas aún incumplidas, la fe es ilustrada a la naturaleza de la creación de un poder divino. En Hebreos 11, 8, 9 y 11, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que Dios es justo, que Dios no miente, que Dios es el Dios de dioses, el Rey de reyes, que Dios es el Dios que cumple su promesa. Por eso tuvo a su hijo fuera de la edad. Ya eran bien ancianos, bien avanzados en edad cuando Abraham y Sara cuando tuvieron a su hijo. Y fue una promesa que Dios hizo, que inclusive Sara no creyó, pero al final, porque creyó que Dios, el que lo prometió, era fiel, tuvo a su hijo. En Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dios le pide a Abraham su hijo, y por la fe Abraham llevó a Isaac donde Dios le había dicho para sacrificarlo. Cuando Isaac le dice a él que tenían el fuego y la leña, pero faltaba el cordero, él por la fe dijo que Dios iba a proveer, y así mismo fue. Había un carnero cuando él fue a sacrificar al niño. Dios, el Espíritu de Dios, el ángel del Señor le dijo, no toques a ese niño. Y ahí estaba un cordero en la maleza. Aquí también tenemos otra
Otro ejemplo, Moisés, en Hebreo 11:23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aquí vemos cómo por la fe Moisés rehúsa a vivir en lujos, a vivir en el palacio, y por la fe que tenía en el Señor, él rehusó esa vida y se fue, y por el plan que Dios tenía con él. Y es una historia muy bonita cómo él rehúsa esa vida. Perdón. Cómo él rehúsa esa vida para cumplir un plan que Dios tenía con él. Porque él fue, desde el vientre de su madre, él fue bendecido por Dios. Aquí en Hebreo 11:30 hay una escritura que quisiera traer, que a mí siempre me gusta. La forma como cayeron los muros de Jericó es una lección para nosotros hoy en día. Dios prometió dar la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes. Habían pasado muchos años desde la promesa que Dios hizo y todavía no poseían la tierra. Sin duda, a los israelitas se les había enseñado muchas cosas acerca de esta maravillosa tierra que fluía leche y miel, y deseaban que fuera su país. Habían pasado 40 años vagando por un desierto estéril y la idea de la maravillosa tierra estaba delante, les daba fortaleza para seguir adelante. Aquí es un ejemplo que por la fe las paredes de Jericó cayeron, que por la fe del pueblo de Israel marcharon 7 días y siguieron las instrucciones que Dios le dio al profeta. Ahí se ve cómo por la obediencia del pueblo de Israel las paredes de Jericó cayeron. Ellos marcharon por 7 días, dice la palabra, y al 7º día volvieron a marchar en silencio, y cuando las trompetas sonaron, ellos dieron un grito grande y las paredes se derrumbaron. Eso es una lección de fe para nosotros hoy en día. En Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, démonos cuenta en quién ponemos nuestra fe. Y esa es la clave. Enfocados en Dios y en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Recordando Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, para bien, para prosperarte. Y recordando Mateo 6:33, que dice, busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás se te dará por añadidura. Enfoquémonos en buscar a Dios. No desviemos nuestra vista. Pongamos nuestra fe en Dios y en Cristo nuestro Señor. Que con Dios todo se puede. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que promete y cumple. Dice la palabra que todo es posible si puedes creer. La fe es la clave. No hay otra. La fe es el camino a Dios. La fe es lo que nos da esa relación con Dios. La fe es la que nos une a nosotros los cristianos. Nosotros, el ser humano es un producto del ambiente en que se rodea, del ambiente en que se codea. Busquemos la relación con nuestros hermanos de fe, con nuestros hermanos cristianos. Busquemos de Dios, hermanos. Hermanos, gracias les damos por estar aquí con nosotros, por escucharnos. Le damos las gracias y es un placer compartir la palabra y traer este mensaje a ustedes hoy. Es un privilegio para mí poderles traer la palabra. Es un privilegio y es un honor traer la palabra y el mensaje. Estamos aquí abiertos a opiniones. Escríbanos. Gracias por sus likes. Gracias por sus vistas. Gracias por estar aquí. Gracias, y en el nombre de Jesucristo le pedimos al Padre Todopoderoso y a Jesucristo nuestro Salvador, por ustedes, mis hermanos, por sus hijos, por su familia, por ese enfermo en el hogar, por esa petición que usted tiene puesta ante el Señor, que Dios ya la escuchó y ya la respondió. Dios es el Dios que sabe lo que le vamos a pedir y responde antes que terminemos de hablar. Ya esa respuesta está dada, hermano. Tenga fe.
Manténgase firme en su fe, que ya Dios respondió su petición, que ya esa necesidad que usted tiene, que ya ese viaje que usted está pidiéndole al Señor, ya está ahí, Señor. Gracias, hermano. Le damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.